Vamos ahora a hablar de política. Lo Vamos. adelantábamos al principio del programa. Hubo dentro del peronismo cordobés algunas voces que están reclamando otro tipo de estrategia de parte del peronismo cordobés, teniendo en cuenta lo que se decide en octubre, ¿no? Se está ante una elección muy importante a nivel nacional y por lo tanto hay planteos dentro del peronismo cordobés que señalan que el schiarettismo con su estrategia no está siendo precisamente funcional al peronismo cordobés en el sentido de hacia dónde va el peronismo cordobés. Vamos a hablar con la legisladora Tania Kisakevich, pero haber dicho bien el apellido. Tania, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Tania. Bueno, Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está ocurriendo con el peronismo cordobés, con este posicionamiento de Schiaretti a nivel nacional en un escenario que se plantea muy complejo de cara a octubre, ¿no? bueno, bien lo decías vos y fueron un poco las expresiones que manifesté a través de ese Twitter que tomó muchas repercusiones y considero que tomaron muchas repercusiones porque es la expresión de muchos y yo me animé a decirlo. Esto que hablabas vos de funcional al antiperonismo, que es un poco lo que planteaba, es porque Schiaretti sacó un 3% nacional y sabemos que Schiaretti no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la Argentina. Ahora, lo que se discute el 22 de octubre no es el proyecto cordobés. Cuando discutimos el proyecto cordobés, nosotros acompañamos, yo acompaño, digo, el peronismo se encolumnó, no daba lo mismo Martín Yarlora que juez, no da lo mismo Daniel Pacerini que de Loredo. Pero lo que se discute ahora es el proyecto nacional, es decir, ¿qué Argentina vamos a tener de acá en adelante? Y yo por eso, con dolor, porque fue una expresión de dolor de decir, a veces estos caprichos políticos que tienen, o en definitiva son acuerdos que después quedan un poco en duda cuando tenés la presencia del ministro Giordano en un lanzamiento de un modelo económico como fue el de Patricia Bullrich, donde el modelo económico es antiperonista, lo decía de la Sota, nunca cerraríamos con la derecha, el peronismo nunca es una política, nunca establecería una política económica de ajuste. Creo que ahí empieza ese dolorcito de decir, bueno, este capricho de Schiaretti, que está poniendo en riesgo el modelo de país, pero que está poniendo en riesgo la democracia. Hoy sabemos que este fenómeno de Milei, que muchas veces genera la expresión del enojo de la Argentina, pero que también termina siendo el abismo. Digo, lo ha planteado, estamos viendo que cada vez que expresa algo que quiere hacer nuestra Argentina, sinceramente nos atemoriza y sabemos que hasta puede estar en riesgo la democracia. Entonces, eso nos lleva a pensar, decir, che, no estamos jugando, y perdón por la expresión, digo, no estamos jodiendo, no es poca cosa. Me parece que lo que se define el 22 de octubre es tan importante que no hay que mentirle al electorado, no hay que decir vote Juan Schiaretti porque vamos a tener 2 diputados más para que Córdoba le vaya bien. Si la Argentina explota, Córdoba también va a explotar. Ahora, lo que nosotros queremos es el voto útil. Sabemos que los peronistas nunca vamos a votar ni a Milei ni a Patricia Bullrich. Entonces, este fenómeno que sucede en Córdoba, que no pasa en el resto de las provincias, pero que nosotros tenemos un candidato cordobés, hace que el peronismo se sienta con un espaldarazo que le está dando Schiaretti, porque sabemos que Schiaretti no va a llegar a ser presidente de la Argentina y que en definitiva termina beneficiando a Milei. O sea, votar Tania, Schiaretti es votar a Milei. Tania, Schiaretti debería haber acordado, debería haber bajado la candidatura para apoyar a Massa, para apoyar al peronismo nacional. Por supuesto. Digo, llamar a la unidad nacional, y esto también diferenciando el tema del kirchnerismo. Yo no soy kirchnerista, yo vengo de la escuela de José Manuel de la Sota. Y sinceramente, a veces hasta con dolor digo que cuando apoyamos a un candidato como Massa, que además lo conocemos del 2015, sabemos que es el candidato mejor formado y es el mejor candidato que puede tener los cordobeses porque es el candidato que trabaja para la producción, para los trabajadores y es nuestra génesis cordobesa. Entonces digo, con un candidato de esta envergadura, que sigamos haciendo el negocio con seguir marcando esas diferencias y seguir profundizando la grieta con el antikirchnerismo. De la Sota había llamado una unidad nacional en el año 2018. Creo que con su trágica muerte nunca se pudo concretar esa unión nacional. Pero la unión nacional hablaba que las expresiones del peronismo se unieran en las coincidencias
y enfrentaran en ese momento al gobierno de Macri, que era la ultraderecha y que estaba sinceramente explotando el país, que es consecuencia de lo que hoy tenemos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política que deben tener los dirigentes si somos del peronismo? Por eso digo, lo que estoy discutiendo acá es, ¿somos peronistas o no somos peronistas? Y parece que Córdoba, este cordobesismo que armó de la Sota, perdió su estructura y realmente perdió su esencia, que es el peronismo. Cuando de la Sota armó esta coalición cordobesa, si bien había muchas expresiones, pero nuestra columna vertebral siempre fue el peronismo. Hoy el peronismo no se siente parte del proyecto de Juan Schiaretti. Y este capricho político, los peronistas sienten que está poniendo en riesgo un proyecto nacional que realmente nos puede llevar al antiperonismo. Ujú. Legisladora, ¿el Yarlora tiene otra posición? ¿Usted ve a Yarlora diferente de Schiaretti en esto? Mira, yo lo que digo con Martín, asumió el compromiso con Juan Schiaretti. El conductor es Juan. Martín lo sigue. Si el gringo sigue, Martín lo va a seguir acompañando. Entonces, yo en esto respeto muchísimo a Martín y como dirigente, ¿no? Sabe que la conducción hasta el 10 de diciembre la tiene Juan Schiaretti y va a seguir atrás de su conducción. Pero seguramente en una polarización que se puede generar en una segunda vuelta Milei y Massa, yo considero por las expresiones y por quién es Martín Yarlora, el representante del justicialismo, que va a acompañar a Sergio Massa. Tania, a partir del 10 de diciembre, mencionaba la fecha del recambio y Martín Yarlora asumiendo la gobernación, tiene que haber otro peronismo con otro posicionamiento con respecto al peronismo nacional. Venimos de un peronismo cordobés que ha alambrado la provincia, que no ha dejado entrar y ni que ha tenido relacionamiento con el peronismo nacional. ¿Eso tiene que cambiar? Mira, yo eso te lo puedo discutir de que no ha tenido relación con el gobierno nacional, el gobierno provincial, eso es totalmente errado. Porque en su momento, cuando De la Sota planteó esta diferencia con el gobierno nacional, era un planteamiento concreto y real. Es decir, cuando De la Sota empezó a plantear como peronista que había ciertas acciones de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, que era presidenta de la Argentina, de la Sota sintió las represalias, porque Córdoba dejó de recibir los recursos, porque Córdoba fue un poco aislada dentro del esquema nacional. Después, cuando vino Alberto y en esta última gestión, debemos reconocer que aunque no se lo diga y quieran hacerlo entre gallo y medianoche y ocultarlo, el gobierno nacional acompañó mucho el proyecto de Córdoba. De hecho, entre los 427 municipios y comunas, en todo se ha hecho una obra del gobierno provincial. Hace muy poco, Sergio Massa estuvo poniendo en función la reversión de los gasoductos del norte, una obra pública que beneficie a los cordobeses y se hace con fondos nacionales. Y previamente eso había estado la secretaria de Energía reunida junto al directorio de EPEC, donde firmaba el convenio que se iban a invertir 120 millones de dólares para invertir en la central de Río Grande para el tema de la energía en Córdoba. Digo, no hubo un recorte de presupuesto, de hecho con la caja se pudo arreglar, es decir, después terminó siendo, creo que, vuelvo a decir, termina siendo como un negocio para seguir diciendo esto del cordobesismo, que funciona, que está bárbaro, pero hoy lo que discutimos es la Argentina. Entonces, nuestro proyecto cordobés tiene una génesis propia y seguramente muchos del esquema nacional no lo van a entender. Pero sí te digo que hoy lo que se discute en la Argentina, no es Córdoba. Entonces, no podemos nosotros pretender que con este modelo cordobesista le venimos a hacer bien a la construcción nacional y por sobre todo las cosas al peronismo. Pero más allá también de las expresiones del peronismo, porque todos sabemos lo que hoy está sucediendo, lo vemos en la tele, digo, este fenómeno Milei y más todo su equipo diciendo barbaridades de cosas que pueden llegar a suceder en la Argentina, que atemoriza. Entonces, esas son las cosas que digo, la incoherencia, porque en definitiva decimos que somos federales, que queremos el diálogo, que queremos el consenso, pero resulta que estamos haciendo pelear a peronistas con peronistas. Una última cortita, muy breve. Dijo que en la segunda vuelta no tiene dudas de que Yarlora va a acompañar a Massa en caso de llegar Massa a Milei. ¿Usted cree que hay peronistas que van a votar por Milei en esa instancia? Y hay peronistas que están enojados con la dirigencia. Por eso creo que la responsabilidad, y es lo que quiero llamar también a todos los compañeros y compañeras del peronismo,
a que retomemos las banderas del peronismo y pensemos en lo que realmente puede llegar a venir si viene un modelo de Milei que es antiperonista. Yo creo que hoy está pasando que la gente está votando con enojo y todo lo que hacemos enojado seguramente no será una buena decisión. Por eso insto a los compañeros, a las compañeras, que más allá de la dirigencia, que también hay que hacer un mega culpa de la falta de contacto que ha tenido muchas veces la dirigencia con los militantes, con el vecino, que ha llevado a ese enojo. Bueno, insto a que sea el movimiento peronista, a que sean los compañeros y compañeras, las expresiones las que hoy vayan a defender la patria. Más allá de los dirigentes, sean ellos quienes en su casa, cuando están, cuando se junta con la familia, cuando hablan con los vecinos, vayan a decirle cuál es el modelo de país que podemos llegar a tener si Massa no es presidente. Que hagamos el voto útil. Legisladora, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Hasta Buenas la noches. próxima. Tania Kisakevich, legisladora. Contundente, ¿no? Sí, muy fuerte como discurso. Bueno, planteando que... No está Córdoba en juego, dice. Claro, y que si hay un voto útil el 22 de octubre, para el peronismo tiene que ser Massa, ¿no? Y alineándose con aquel posicionamiento que había tenido José Manuel de la Sota de asociarse a Massa, ¿no? En aquella elección, bueno, hay voces disidentes, ha habido algunas señales un tanto contradictorias en las últimas semanas, como lo mencionaba la propia legisladora, por ejemplo, del ministro de Finanzas sentado escuchando el lanzamiento de Melconian como posible y futuro ministro de Economía de Patricia Bullrich. Bueno, esta es una voz disidente. También se sumó Edgar Bruno, el intendente de Canals, muy crítico con esto de sostener la opción de Schiaretti como candidato a presidente de la Nación. Bueno, voces críticas dentro del peronismo cordobés. Bruno, que se lo vio siempre cada vez que Massa pisó Córdoba en los últimos meses, ¿no? Así es, junto con Massa. Nos vamos. Así es. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre, a las 21. Chao, que tengan una buena semana. Adiós. Sugar Shock Sessions, yeah.